Una pelota pierde el 15% de su energía cinética cuando rebota en una acera de concreto. ¿A qué velocidad deberá usted de arrojarla hacia abajo verticalmente desde una altura de 12,4 metros para que rebote a esa misma altura después de la resistencia al aire? Ahí. Este lo voy a lanzar con una cierta velocidad inicial, acá, que va a ser una velocidad V0. Esta pelota va a llegar acá, con una cierta energía cinética QA, después va a rebotar, y va a salir con energía cinética, dice que se pierde el 15% de la energía cinética, por lo tanto aquí va a salir con 0,85 QA. Y tiene que llegar a la misma altura inicial, por lo tanto, en este punto, cuando sube, la velocidad es 0. Aquí sube y aquí, ¿ok? Y le tenemos además la altura h acá, que son los 12,4 metros. Entonces vamos a tener que calcular QA, K, la energía cinética es Ka. Entonces Ka sería la energía cinética inicial, que es V0 acá, que sería un medio de la masa por V0 al cuadrado. Este cuerpo tiene una masa M, más mg por la altura, porque la energía mecánica en este, cuando se parte es un medio mv0 al cuadrado más mg por la altura. Y eso sería igual a la energía cinética aquí abajo. Hay que calcular la energía potencial porque al estar a la altura h del suelo hay una energía potencial gravitatoria asociada. Entonces vamos a tener de que la energía cinética en A va a ser un medio de la masa m por la velocidad inicial al cuadrado más mg por la altura, que son los 12,4. Esto es la caída. Y a este otro lado voy a tener aquí un 15% menos de la energía cinética, que va a tener que ser igual a la que sería la energía mecánica total aquí en el punto del suelo, y eso va a ser igual a la energía mecánica total arriba, que sería solamente mgh. Entonces, vamos a tener de que 0,85 Ka va a ser igual a mgh, porque cuando llega a la altura de acá, al b igual a 0, va a tener solamente la energía potencial gravitatoria a esa altura. Y con esto vamos a empezar a plantear la ecuación. Nos va a quedar 0,85 factor de un medio de la masa por V0 al cuadrado más mgh va a ser igual a mgh. Entonces nos va a quedar 0,85 partido en 2 m v0 al cuadrado más 0,85 mgh igual a mgh. Uso la de la conservación de energía. En este caso hay conservación de energía desde el inicio del lanzamiento hasta que llega al suelo antes del rebote. Tiene conservación de energía desde después del rebote hasta que llega a su altura máxima. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces vamos a despejar acá y nos va a quedar 0,85 medios m v0 al cuadrado. Pasamos restando 0,85 al otro lado y nos va a quedar 0,15 mgh. Se simplifican las m's, como podrás apreciar, no dan el dato de la masa, no digo que no lo den porque es irrelevante para el problema, porque se simplifica. Entonces nos va a quedar, hay que despejar V0 al cuadrado. V0 al cuadrado nos va a quedar 2 por 0,15 dividido en 0,85 por G por H. Y eso sería, daría eso 6/17 GH. Por lo tanto, aquí V0 pasará a ser
la raíz cuadrada de 6/17 por G por H. B0 daría la raíz de 6 partido en 17 por 10 metros segundo al cuadrado por 12,4 metros, y eso nos daría aproximadamente 6,62. 6,55. O sea, seguramente la respuesta correcta con G 9,8. Simplemente por el plan de usar G10 o G 9,8, quizás eso no está especificado en el enunciado. K es el trabajo. K es la energía cinética total en el punto justo antes del rebote. Es la energía cinética total justo antes del rebote, que sería, en ese caso, la mecánica total en el punto de acá, debido a que está en el suelo. Y después del rebote, como pierde el 15%, sale con 0,85 veces la energía cinética K. Sería la cinética. La energía mecánica total es la suma, es la misma que tenemos al inicio. Y al inicio tenemos la energía cinética asociada a la velocidad inicial y la potencial asociada a la altura. Y eso se conserva hasta acá. Eso es lo que sucede acá. Y después del rebote, como pierde el 15% de energía, queda 0,85 K. Y esta se conserva hasta que llega a la máxima altura, 12,4 metros, donde alcanza velocidad cero, que sería el caso límite. Démosla entonces, dice, la barra de la figura tiene un peso despreciable, tiene las fuerzas que se muestran en la figura, determina las reacciones en los soportes A y B considerando que el sistema se encuentra en equilibrio. La barra tiene un peso despreciable, tenemos dos fuerzas, 60 newton y 40 newtons, y vamos a tener además dos fuerzas que van a ser una acá, que va a ser la normal en A, parece que está temblando, y una normal en B. Tenemos esas dos fuerzas adicionales acá. Sumatoria de torque igual a 0, exactamente. Entonces tenemos aquí, vamos a tener que hacer aquí equilibrio de fuerza y equilibrio de torques. Entonces voy a tener que primero hacer ecuación de equilibrio de fuerzas. En el eje vertical voy a tener la normal A y la normal B hacia arriba y 60 newton y 40 newtons hacia abajo. Por lo tanto vamos a tener que la normal A más la normal B van a ser iguales a 60 newtons más 40 newtons. O sea, la suma de ambas va a ser 100 newtons. Ahora, por equilibrio de torques, podemos hacer equilibrio de torques con respecto al punto A al punto B, da lo mismo. Pero tiene que ser respecto a uno de estos puntos, de tal manera de poder, de que si cogemos, por ejemplo, el punto A, la normal en A no hace torque, sale de la ecuación de equilibrio de torque y nos queda el torque de esta que es conocida, el torque de esta que es conocida y el torque de NB que es desconocido. Y con eso podemos calcular NB y con esta ecuación calculamos NA. Entonces, vamos a hacer el asunto con respecto al punto A. Entonces, por equilibrio de torques, a ver, respecto de A. Entonces este va a ser nuestro pivote. En consecuencia vamos a tener los siguientes torques. Vamos a tener el torque del de 60, que va a ser a favor del reloj, por lo tanto negativo. El torque del de 40, de la fuerza de 40 newton, que va a ser también negativo. Y el torque del NB, de la fuerza sobre el apoyo pivote B, que va a ser positivo. Entonces, lo que vamos a tener es que torque 1 más torque 2 más torque B igual a 0. El torque 1 es negativo, es menos 60 newtons por el brazo de palanca, que en este caso va a ser 3 metros. 60 newtons por 3 metros. El torque 2 también va a ser negativo, que va a ser
menos 40 newtons por el brazo de palanca, que sería 3 metros más 6 metros, 9 metros. Y el torque B, que va a ser positivo, que sería la normal o la fuerza de contacto sobre el bloque B, que no la conocemos, por el brazo de palanca total, que sería 3 más 6 más 2, la distancia está del pivote, que sería A, 3 más 6, 9 más 2, 11 metros. Y eso es igual a 0. Entonces tengo aquí menos 180 newton por metro, menos 360 newton por metro, más NB por 11 metros igual a 0. Entonces vamos a tener NB por 11 metros igual a 180 más 360, 540 newton por metro. Se van los metros. Nos va a quedar de que NB sería 540 dividido en 11 newtons, que eso es aproximadamente 49,6 newtons. Y el NA sería, reemplazando la ecuación de equilibrio en el eje Y, 100 newtons menos NB, que sería 100 menos 49,09 newtons. Por lo tanto, NA nos daría 50,91. Justamente lo que obtuviste tú. Y ahí tenemos el panorama completo. El cuádriceps mayor del muslo termina en su extremo inferior en un tendón unido al extremo superior de la tibia, que forma parte de la pierna inferior, de longitud L, ver figura. O sea, nos interesa, esta es la pierna de acá. Mejor mostrarla acá. Las fuerzas sobre la pierna inferior, cuando la pierna está extendida, se modelan en la figura inferior. O sea, esta es la situación médica, la situación fisiológica, por decirlo de alguna manera, y esta es la representación en palanca de esa situación, lo que tenemos aquí abajo. Donde T es la tensión del tendón, W es el peso del pie, W es el peso de la pierna inferior y F es el peso del pie. Sabiendo que este ángulo alfa es 40 grados, beta 25, W es igual a 30 newtons a una distancia L en medio de la rodilla. La rodilla es este punto de acá, esta circunferencia de acá. Y F es 12,5 newtons a una distancia L de la rodilla, que determine el valor de la tensión para que la pierna esté en equilibrio en esa posición. Este es un problema donde hay que aplicar torque, es simplemente equilibrio de torque, nada más. Entonces vamos a hacer el equilibrio de torque con respecto a este punto de acá, que es la rodilla. Y vamos a tener que, van a hacer torque, este peso de la pierna, del trozo inferior de la pierna, y este peso del pie, y además la tensión del tendón de referencia. Entonces, este ángulo alfa que está acá, se repite acá, tengo alfa acá, y se repite acá, tengo alfa acá. Y voy a tener el torque del peso, que va a ser, en este caso, negativo. El torque de la fuerza del pie, que va a ser negativo también. Y el torque del tendón, que va a ser positivo. Por equilibrio de torques respecto de la rodilla. Dos puntos. Entonces vamos a tener de que el torque del peso más el torque de la fuerza F más el torque de la tensión del tendón, la suma de esos tres va a ser 0. El torque del peso va a ser igual
es negativo, porque es a favor del reloj, y va a ser el peso por la distancia del brazo de palanca, como está en la mitad del pie, va a ser L medios por seno del ángulo alfa. El torque del pie va a ser menos la fuerza del pie, el brazo de palanca en este caso es L, por el ángulo que sería seno de alfa. Y finalmente tengo el torque de la tensión de la cuerda, el torque de la tensión del tendón más bien, que sería más la tensión del tendón, la distancia que se aplica, que es L quintos, de acuerdo al enunciado, por seno de beta. Sí. Seno, en este caso es seno, va a depender de la situación, pero en este caso es seno, es torque por distancia por el seno del ángulo. Exactamente es lo que hay que aplicar en este caso. Entonces tenemos estos torques, por lo tanto aquí nos va a quedar reemplazando menos W por L medios por seno de alfa menos F por L por seno de alfa más T por L quintos por seno de beta igual a 0. Si despejamos nos va a quedar lo siguiente. T por L quintos seno de beta es igual, puedo factorizar aquí por L por seno de alfa, factor de W medios más F. Con esto simplifico la L y puedo despejar directamente T, que es la tensión del tendón, que sería 5 seno de alfa por W medios más F partido en seno de beta. Y nos queda esta expresión compacta para la tensión del tendón. Ahora hay que meterle el número, que sería seno 5. Seno me parece alfa era 40 y beta era 20. Alfa 40, beta 25. Entonces tengo 5 por seno de 40 dividido en seno de 25, factor de W medios, W era 30 dividido en 2, y F es 12,5. Y esto hay que calcularlo. Y esto nos va a dar, esta tensión nos daría 209,13 newtons. Esa sería la respuesta. Entonces ahí quedaría el desarrollo completo. Un bloque de 5 kilos se mueve en línea recta sobre una superficie horizontal sin fricción bajo la influencia de una fuerza que varía con la posición, como se muestra en la figura. ¿Cuánto trabajo efectúa la fuerza cuando el bloque se mueve desde el origen hasta x igual a 8 metros? Entonces la situación que vamos a tener aquí es la siguiente. Tengo una línea, supongamos que este es el cuerpo, va a tener una fuerza F, ya, va a tener una fuerza F que va a variar con el tiempo, y producto de eso va a tener un desplazamiento. En este caso la fuerza y el desplazamiento van a ser en paralelo. Entonces, para esas situaciones, este gráfico de fuerza por desplazamiento nos va a dar el área bajo la curva. Nos va a permitir, o más bien, este gráfico de fuerza por su desplazamiento a través del área bajo la curva nos va a permitir calcular el trabajo de esta fuerza. ¿De qué manera? En este caso, para el gráfico de fuerza versus desplazamiento, si el gráfico fuera una cosa así, por ejemplo,
área bajo la curva de acá sería el trabajo, ¿ya? Esa área bajo la curva sería el trabajo. Entonces lo que vamos a tener que hacer aquí es tomar este gráfico, voy a trazar este rayo aquí que es correspondiente a la línea de fuerza igual a 0, y el gráfico de fuerza sería, en la abscisa sería una cosa así. ¿Ya? Ya. Entonces el área bajo la curva en este caso sería toda esta área que estoy achurando acá, todo esto que estoy pintando acá sería el trabajo que hay que calcular. Todo esto aquí sería el trabajo a calcular, que sería el área de ese trapecio más el área de este triángulo de acá. Entonces este trabajo, ¿sí? Además el trabajo sería 0. En la zona entre 4 y 6 sería 0. Entonces tendría que calcular esta área bajo la curva que representaría un trabajo positivo y esta área del triángulo que sería un trabajo negativo. Entonces este trabajo sería, tenemos primero un rectángulo ahí que sería 2 metros por 10 newtons, que sería el rectángulo inicial. Vamos a componer ese trapecio en un rectángulo con un triángulo, más el triángulo que está entre 2 y 4, que sería 2 metros por 10 newtons dividido en... Tengo uno aquí. Más el triángulo que está entre 6 y 8, que sería 2 metros por menos 5 newtons partido en 2. Se simplifica esto. Entonces al final nos va a quedar 20 joules acá, 10 joules en la segunda porción, el último sería menos 5 newton por metro. 30 menos 5, por lo tanto el trabajo total sería 25 joules. No, el signo no. Sobre el eje F igual a 0 es positivo, bajo el eje F igual a 0 es negativo. Que aquí baja la fuerza, pero sigue siendo positivo, por lo tanto el trabajo sigue siendo positivo. O sea, el trabajo negativo cuando está en este caso bajo en la línea de F igual a 0 cuando la fuerza es negativa. Entonces, estos 20 newtons de acá corresponden a 2 metros por 10 newtons. Después tenemos los 10 newtons, que sería 2 metros por 10 newtons partido en 2. Y los menos 5 newtons sería 2 metros por menos 5 newtons partido en 2. Y ahí tenemos el cálculo final. Entonces debe determinar si es negativo o positivo según su posición. Sí, exactamente. Estamos considerando que se está desplazando entre de 0 a 8 metros. O sea, tiene un desplazamiento positivo. Y la fuerza va variando. En los primeros 2 metros la fuerza es más 10 newtons. Después baja linealmente entre 2 y 4 de 10 newtons a 0. Entre 4 y 6 la fuerza es 0. Y entre 6 y 8 baja de 0 a menos 5 newtons. O sea, apuntaría en el sentido opuesto. Eso es lo que sucede acá. Para la figura determinar el valor de la tensión en el cable, que es este cable de acá. Considere que la viga es uniforme con masa igual a 40 kilos. Entonces, ¿qué fuerzas vamos a tener acá? Vamos a tener aquí la tensión de la cuerda, ¿sí? Peso. El peso también va a estar implicado, ¿sí? Un momento. Vamos a tener esto que vamos a llamar T', que es la tensión de esta cuerda que va a ser igual al peso de 800 newtons, y vamos a tener aquí el peso de la barra, que va a estar a una distancia L medios. También hay fuerza en el pivote P, pero en este caso no nos interesa, porque nos piden calcular la tensión de la cuerda. Hay una
fuerza del pivote horizontal, otra fuerza del pivote vertical. En consecuencia vamos a hacer aquí equilibrio de torque con respecto a P. Si hacemos equilibrio de torque con respecto a P, lo que van a hacer, vamos a tener torque de el peso, el torque T' y el torque de la tensión. El peso y el T' hacen torque negativo, la cuerda hace torque positivo. Entonces vamos a tener aquí que por equilibrio de torque con respecto al pivote P, vamos a tener que el torque del peso más el torque de T' más el torque T van a ser iguales a 0. Donde el torque del peso va a ser el peso de la barra por el brazo de palanca, que sería L medios. Donde el peso son 40 kilos por 10 metros segundo al cuadrado, que sería 400 newtons. Ahí esto es negativo, me faltó eso. El torque de T' sería también negativo, que sería menos T' por el brazo de palanca, que es L, donde T' sería igual al peso colgante que está en la punta de la barra, que sería 800 newtons. Y el torque de la tensión sería más la tensión por el ángulo, que en este caso, como está inclinada, hay que considerar un ángulo seno de 40, por el brazo de palanca, que en este caso, según el dibujo, va a ser 3L cuartos. Eso es lo que tendríamos acá, entonces. Entonces hay que reemplazar esto. Entonces nos quedaría menos W por L medios, menos T' por L, más T por seno de 40 por 3L cuartos igual a 0. Entonces aquí se puede despejar lo siguiente: T seno de 40 por 3L cuartos va a ser igual a W por L medios más T' por L. Se simplifican las L's, y de aquí debería despejar T, que sería 4/3 del peso medio más T' por 1 dividido en seno de 40. Y aquí hay que meter el número, sería 4/3 por W, en este caso es 400 medios más T', que es 800 newtons por 1 partido en seno de 40, y a esto hay que meterle número 2074,30. Ese sería el resultado. 2074,29, exactamente. Justamente.